Señor Ferrón, ¿cuáles son los principales problemas de las empresas familiares en Latinoamérica? El primer problema que tiene la empresa familiar en Latinoamérica, cuya historia es verdaderamente trágica, es que no tenemos un proceso racional para preparar el cambio a la siguiente generación. Hay sentimientos muy profundos que en ocasiones hacen que un patriarca o un par de hermanos patriarcas que han tenido mucho éxito en crear, desarrollar, explotar un buen negocio, no necesariamente tienen las capacidades para involucrar a la segunda generación adecuada y atinadamente, insisto, hay muchas pasiones, desarrollarlo, educarlo y por consiguiente poderles pasar la estafeta en un momento oportuno para que tengas una sucesión exitosa. Así como hay una amplia tragedia donde más del 90% de las empresas no sobreviven el paso a la segunda generación, tenemos por otro lado ahora ya una clara evidencia de que sí somos capaces no solamente de trascender, sino incluso de globalizarnos con la explosión que hemos tenido en los últimos 5 años de las denominadas multilatinas. Empresas orgullosamente familiares, orgullosamente nacionales de los diferentes países, pero que ahora operan en 5, 7, 10 de los grandes países en la región, incluyendo los Estados Unidos. Estas empresas, entre sus secretos, no solamente ha estado el serle fiel a su negocio core, en tomar el reto de crecer, tener éxito, sino que otro de sus grandes secretos es que han sido capaces de involucrar adecuadamente a las siguientes generaciones, que ya andan en la segunda, en ocasiones en la tercera o en la cuarta generación, involucrarlas, tener más talento familiar disponible para poder crecer en nuevas latitudes, crecer en nuevos negocios, investigar sus oportunidades de innovación, tecnificarse. Esa es la sangre, ese es el talento que trae la sangre nueva. Y es donde parte del éxito emana de que tengas a tu propia familia debidamente desarrollada y debidamente involucrada en el negocio, hasta que el negocio sea un éxito. Las empresas familiares tienen más expectativas de crecimiento en comparación con otros tipos de compañías. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Es además acertada esta percepción que tienen de sí mismas? Correcto. Nosotros tenemos 2 encuestas en las que emana esta conclusión. Una encuesta celebrada en el 2014, publicada en noviembre, solamente del entorno mexicano, y una encuesta que hoy ya lleva más del 80% o 90% de su compleción, que será publicada a final de este año, que habla de todas las empresas o de una mancha de empresas hispanoamericanas. En ambos casos hemos sido metodológicos en cuanto a la muestra, en cuanto al proceso de encuesta y en cuanto a los resultados. Pero sí, la empresa familiar siempre tiene una expectativa mayor de crecimiento que lo que tiene normalmente el resto de las empresas en nuestras economías. ¿Por qué? Porque cuando la empresa no es de uno, el CEO tiende a ser precavido en ofrecer su crecimiento. Tiende a pensar en que tiene ciertos recursos, hará su mejor esfuerzo y llegará hasta donde pueda. El empresario familiar es dueño de su empresa, que la familia tiene la dependencia de ese negocio, está dispuesto a ir más allá de lo que sea necesario para lograr su crecimiento y su sueño. Tiene una convicción total, pasional, y una dedicación 7/24 para que su negocio tenga éxito. De ahí que sus expectativas racionales, no pasionales, racionales, tienden siempre a ser mayores y mejores que las del resto de la media de las empresas de los países. Y la estadística de las exitosas es que logran mucho mejor sus objetivos de crecimiento. Una de las trabas que enfrentan las empresas familiares es la percepción de falta de talento. ¿A qué se debe esto y cómo solucionarlo? Correcto. Nuevamente, las encuestas que hemos elaborado, no solamente en México, la mundial que presentamos en Davos, Suiza, por parte de PwC, la mexicana y la que llevamos hasta la fecha elaborada en Hispanoamérica, te muestra que la preocupación número 1 de los empresarios es el cambio sustancial que está sufriendo el gusto del consumidor. Ese es el 1. Pero para los hispanoamericanos, el 2 es la falta de talento suficiente para poder perseguir sus estrategias, poder lograr sus acciones estratégicas. Cuando lo llevas al tema familiar, te encuentras que el problema es que no tienes suficiente talento familiar
para poder tener un crecimiento ordenado y tener un crecimiento en el que se sientan cómodos, seguros de que su propia familia está al frente de ciertos crecimientos. Entonces nuevamente regresa al tema de que si yo fuera capaz de desarrollar esas generaciones, de involucrarlas adecuadamente, subsano la que es sin duda hoy la segunda mayor preocupación de los grupos empresariales hispanoamericanos. Por cierto, a nivel de Europa es la tercera preocupación la falta de acceso a talento, a suficiente talento. Es un problema sin duda. ¿Cómo se soluciona esa falta de talento al interior de la familia? ¿A través de capacitaciones en escuelas como el PAD o a través de la experiencia en el campo? Yo creo que tienes que conjuntar cuatro cosas, ir todavía un paso más atrás. Necesitamos que los protocolos familiares, que los diálogos familiares, que los estatutos de la empresa creen claramente, definan claramente el espacio, la forma y la necesidad de que el talento familiar se prepare, evolucione, empiece a jugar en la empresa y tenga un claro futuro en los diferentes aspectos de dirección de la empresa. Si tú no empiezas por poner las reglas del juego, por marcar la cancha, no va a tener el suficiente efecto la educación de la gente. Siendo esa la primera, las segundas dos es sí hay que buscar que la gente tenga una formación académica lo más sólida posible, incluyendo muy especialmente maestrías y cursos de formación como los que finalmente dan en el PAD. Y tercero, que entren a involucrarse en el negocio con un adecuado coaching. Ahí nuevamente estos consejeros, estos miembros del directorio que son independientes y profesionales, deben asumir como una de sus responsabilidades el formar lo mejor y lo más rápido posible a estas generaciones que tienen un derecho consanguíneo a la dirección del negocio, pero que necesitan una formación mucho más completa. A grandes rasgos, ¿cómo debe llevarse a cabo el proceso de institucionalización de la empresa? Hay 5 elementos según el estudio que muestran que se necesitan para poder institucionalizar una empresa y tener un éxito trascendental. El primero nace desde tener debidamente documentada tu tenencia accionaria en un pedazo de papel que se llaman acciones o títulos de propiedad y tener estatutos que tengan las reglas. En el tercer lugar, debes de tener un equilibrio del talento independiente, tanto en el directorio como en la administración. Permitir que haya espacios donde profesionales terceros independientes calificados ocupen el espacio de dirección que su talento merece y que no está en la familia. Posteriormente viene el grave tema de tener una involucración adecuada de la tercera generación, de la segunda, tercera generación, como mencionamos hace un momento. Y finalmente debes de completar todo esto con estructuras de gobierno corporativo, con reglas de gobierno, con códigos de ética, con reglas de partes relacionadas que eliminan la fuente de discusión de pleitos familiares. Si tú logras las 5 cosas, puedes ir desarrollando tu empresa de una forma tal que sin el patriarca o el actual grupo de control, la empresa seguirá teniendo éxito, creciendo y permaneciendo. ¿El share de las empresas familiares dentro de la torta global se mantiene, está en aumento o es un tipo de empresa que vemos que está desapareciendo? Muy buena pregunta. El share se ha mantenido sustentablemente en un 90% del empleo de cada uno de nuestros países. El 90% del empleo está en empresas familiares. Y nos vamos a ese dato porque es un dato muy frío y muy fácil de controlar. Cuando hablas de los demás datos, la empresa familiar, no necesariamente todos los datos son confiables o son comparables. Ha habido países e industrias en las que ha caído su penetración del 90% al 85-87%, o sea, muy poco, pero que muestran una caída y que se explica tanto por la mayor penetración de inversión extranjera como por otro lado por falla en ese nivel de conocimiento de una industria sofisticada. Pero en casi todos los casos los planes de recuperación son tales en los que yo te diría que no esperamos que ninguno de ellos siga bajando y es muy probable que en algunos de ellos se recupere el terreno perdido. Pero hay que estar conscientes y preocupados de que el 90% de nuestro empleo está en empresas familiares. ¿Qué estrategias de involucramiento pueden adoptar las empresas familiares con los hijos o posibles sucesores que tienen intereses profesionales ajenos al negocio familiar? Correcto. Cuando mencionamos desde el principio que la institucionalización nacía de tener las partes sociales en la mano,
estas van acompañadas de un principio innegable de acceso al producto. Si yo soy heredero legítimo y copartícipe de una empresa, yo debo de tener garantizado mi flujo de efectivo del 22% del corazón de mi papá, que me lo dejó en 22% de las acciones del negocio, a través de los dividendos que el negocio pague periódicamente. Por consiguiente, cuando eso está también claramente institucionalizado, permites esa libertad de que algunos de los hijos se dediquen a su verdadera vocación, que será poeta, músico, médico, arquitecto y no un miembro de la operación del negocio, pero sabiendo que no pierde el acceso al flujo de efectivo de una parte legítima de su herencia y del corazón de su papá. También es muy buena porque también evita que entonces prostituyamos nuestro proceso de colaboración con la empresa, donde yo, siendo médico de vocación, médico de cariño, me dedico al negocio porque si no, no como. Y entonces estamos haciendo un trabajo para el cual no estamos calificados ni queríamos hacer, y a su vez pues frustrando carreras de otro año. La tenencia accionaria claramente demarcada y que de ahí en adelante provoque un acceso al flujo efectivo y a dividendo va a permitir que estos espíritus libres puedan estar en lo suyo sin ser un conflicto con la empresa familiar. Le quitas el conflicto a los otros hermanos que sí están en el negocio y que ahora nada más tienen que limitarse a que todo el mundo gane, les toca a ellos su parte y les toca su parte justa al otro hermano. Finalmente, ¿desde qué momento las empresas que nacen con un patriarca, con un emprendedor, deben empezar a pensar en la sucesión? ¿Debe ser una preocupación temprana del fundador? No, yo creo que hay un proceso evolutivo y un proceso de materialidad y complejidad. Cuando el patriarca está entre sus 40 y 55 años y tiene un tamaño de negocio o un tipo de negocio que lo tiene muy bien controlado, que puede con su persona tener el control omnivalente del negocio, probablemente todavía no requiere un director. En la medida en que esta persona empieza a sentir que el negocio tiene un potencial mayor al que él puede controlar, o que se le está desbordando, o que hay grandes oportunidades que no está siendo capaz de pensarlas porque ya no puede ser el jugador orquesta, es cuando debe de empezar a considerar la creación de ciertos órganos de asesoría. No necesariamente tiene que nacer con un directorio, puede ser con un consejo de sabios, un consejo de independientes, con quienes empieza a compartir sus preocupaciones del accionar del negocio y de quienes recibe entonces una asesoría y una crítica constructiva que le permite crecer. Pronto tendrá que, conforme crezca, y sobre todo si crecen latitudes adicionales, pronto tendrá que ahora sí considerar tener directorios muy formales que hagan un proceso mucho más estructurado de la revisión, de la planeación, del análisis, que junto con él compartan la toma de decisiones y que junto con él compartan la supervisión de la administración, haciendo que el equipo funcione mucho mejor y por consiguiente con muchos mejores resultados para el negocio. Y va de la mano, conforme ese negocio crece en tamaño y en éxito y la familia crece, todos los muchachos van a levantar la mano y van a decir, y caemos al punto anterior de tu pregunta, dónde y cómo los vamos metiendo, y qué bueno que tengas ya un directorio o un consejo independiente que te permite ayudar a involucrar adecuadamente a esa familia, subsanando hasta donde sea posible el delicadísimo elemento pasional que hay dentro de las relaciones humanas y particularmente las familiares. Muchas gracias.